Vamos a ver entonces la guerra de los colores. Un cuento en Kamichibai de Samuel Skolnick. La versión es libre, o sea, algunas cosas yo la modifiqué, ¿cierto?, para que no fuera tan literal a lo que presentaba el libro, la guerra de los colores. Esto que ustedes ven es Azulandia. Si quieren acercarse, por favor, un poquito, acércate por acá, Matías, un poquito, acérquese más para que puedan ver un poquito más cerca, sobre todo la Atlántida. Azulandia es una isla pequeña donde todo es azul. Los árboles son azules, los cerros son azules, las montañas, las casas azules, todo azul. Y como todo lugar, ellos tenían sus tradiciones y sus creencias. Ellos creían que era el único lugar del mundo donde había humanos. Y por supuesto, los humanos de Azulandia eran, ¿de qué color? Azules, ¿cierto? Eran azules. Entonces, las creencias decían que alrededor de ellos, a unos 80 kilómetros, podían existir otros seres, pero no eran seres humanos. Por lo tanto, ellos se consideran como los únicos humanos. Ellos decían que después de los 80 kilómetros alrededor de su isla, habían otros seres, pero eran de otros colores, y eran monstruos horribles porque no eran azules. Eran naranjas, verdes, amarillos, rojos. Entonces, Azulandia vivía aislada allí y tenía las creencias muy claritas respecto a su entorno. Por eso la gente se quedaba allí. No salía porque le daban miedo esos monstruos que había en otros lugares. Pero, como en todo lugar, había gente, sobre todo los niños, muy curiosos, que pensaban qué habría realmente más allá. Y este personaje, que le vamos a poner nombre, ¿cómo podría llamarse este personaje? Azulandés, porque el hombre ahí, el jovencito, es un azulandés propiamente tal. ¿Cómo le ponemos? ¿Le ponemos Blue? ¿Qué otro nombre le podemos poner a este personaje? Azulino, Azulín, ¿cierto? Vamos a tratar de ser más castellanos, disculpe profesor, pero vamos a hacer castellano. Le vamos a poner Azulín al caballero. Entonces este es Azulín. Y Azulín está pensando qué habrá más allá de las fronteras de Azulandia. Y por supuesto, en algún minuto uno piensa que sí, tiene que haber cosas más allá de Azulandia, otras cosas. Entonces, vamos a dejar por un minuto a Azulín y vamos a ir donde otro de los personajes de este Kamichibai. Ella es de otra tierra, mucho más allá de las fronteras, mucho más allá de los 80 kilómetros a la redonda. Ella pertenece a Rohingya. Y Rohingya es una isla toda roja, toda roja. Entonces, Rohingya tiene el mismo problema que Azulín. En su tierra todos piensan que solamente existen los rojos y los rojos son los seres humanos. Por lo tanto, ella duda, piensa y es curiosa respecto a ir a algún lugar también. Ahora, ¿cómo se llamaría ella? Si pusimos recién Azulín, ¿qué nombre le ponemos a...? Rogelia, le ponemos Rogelia, ¿ya? Rogelia entonces es nuestra personaje propia y típica de Rohingya. Rogelia entonces tiene más o menos la misma inquietud, como lo tienen todos los niños, ¿cierto?, a cierta edad, de qué pasará más allá. Entonces, nuestra heroína, Rogelia, en algún minuto decide salir de su tierra, de su isla. Y sale en un barco, ¿de qué color? Rojo. ¿Y de qué color eran las velas del barco? Rojas, ¿cierto? Entonces, los pájaros, ¿de qué color también eran ahí en Rohingya? Rojos, todo rojo. El mar, lamentablemente ahí, para diferenciar tenemos que ver lo que es azul. ¿Y adivinen qué? ¿Cómo se llama este caballero? Azulín. Y Azulín también tuvo la misma idea. Y así como Rogelia, tomó un barco de color azul, ¿cierto? Y decidió salir a explorar, a ver qué había más allá de los 80 kilómetros a la redonda de su isla. Por lo tanto, tenemos aquí a nuestros aventureros saliendo de su tierra. A Rogelia, así se llama, ¿cierto? ¿Y el otro cómo se llamaba? Azulín. Azulín, ya. Entonces Azulín y Rogelia están viajando en este momento por el océano, ¿cierto? Buscando lo inexplorado, buscando quizás qué, lo desconocido.
Y ahí está Azulín llegando en su barco con velas azules a una isla, otra isla, y la isla no era azul, la isla era blanca. Y casualmente, por el otro costado de la isla, Rogelia está llegando también. Llegan juntos, pero en costados opuestos de la isla. Entonces, obviamente, la isla, primero que todo, no era del color de su tierra. Impactados Rogelia y Azulín. Pero obviamente, Azulín dice, aquí hay que convertir a lo que hay ahí en humanos. Por lo tanto, vamos a pintarlos. Y Rogelia dice lo mismo. Ahí está Azulín decidido a ir con tarros azules, de pintura azul, a transformar en humanos a todo lo que encuentre en la Isla Blanca. Y Rogelia tiene la misma idea, pero con tarros de color de pintura roja, ¿cierto? Entonces, Rogelia y Azulín se disponen con armas en la mano, en este caso armas de pintura, a salir y pintar a todo lo que encuentren allí para transformarlos en humanos. Y se produce justamente el encuentro. Y ahí vemos a Azulín y algunos de los tripulantes del barco donde él iba, y vemos en este otro sector a Rogelia y algunos de los tripulantes del barco donde ella iba tirando pintura para todos lados. Pero ahí aparecieron personajes nuevos. ¿Quiénes son estos señores que están ahí? Son los amarillos. Los amarillos, justamente cuando Rogelia y Azulín estaban dispuestos a tirar colores por todos lados, aparecieron por detrás de la isla. Llegaron en otro barco, ¿de qué color? Amarillo. Y ese barco traía también pinturas amarillas dispuestas a pintar a todos los que estuvieran por ahí para convertirlos en seres humanos, porque ellos también pensaban que eran los únicos del mundo, que eran amarillos, por lo tanto eran los seres humanos. Y se produjo lo que obviamente iba a ocurrir, tanto color desperdigado por todos lados, mezcla de colores. Y empiezan a aparecer los verdes, empiezan a aparecer los naranjas, empiezan a aparecer todos los colores que dan, ¿cierto?, por la mezcla de que el color que cada uno de ellos llevaba. Y ahí está la guerra de colores. Y esta guerra de colores produce que de repente nos damos cuenta que nuestros personajes queridos están ahora en una situación bastante extraña. Todos están de colores diversos. Y esos colores diversos los hacen pensar que aquí algo pasa. Lo hacen reflexionar. Y ellos deciden ver cómo solucionan este asunto. ¿Y cuál es la solución? De inmediato decir que no por un color determinado uno es ser humano, sino que el ser humano tiene que ver con otras cosas. Y aquí tenemos la mezcla de colores en Azulín, que está con verde, ¿cierto? Rogelia está con naranja, amarillo, que no le pusimos nombre, le vamos a poner amarillo por decirle, tiene verde por ahí. Entonces, en este rato, el ser humano no es por el color, sino por otras cosas. Entonces, la felicidad de ellos al descubrir eso nos hace ver las caras sonrientes. Ahora saben que los seres humanos no son por su color, que todos son seres humanos independientes del color. Por lo mismo, todos ellos deciden volver a sus países, volver a sus islas, y llevan la novedad de los diferentes colores. Rogelia en este caso vuelve a su isla, a Roginia, con colores verdes, naranjas, azules, etcétera, 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 dispuestos a hacer entender a todos los habitantes de sus islas que los humanos no son por el color. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¿Okay?